Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar en los siguientes minutos de P53. El P53 en su función normal. Como ustedes saben, el P53 es el guardián del genoma. El cromosoma 17 en el brazo corto. Aquí vemos el gen del P53, tiene pues muchos dominios como todos los genes. El P53 es modificado post-translacionalmente de múltiples maneras, por fosforilación, acetilación, metilación y otra serie de alteraciones. Específicamente una que me parece importante es la ubiquitinación, lo que demuestra que es una proteína altamente importante, supremamente importante en la biología. 53 en el núcleo se une al MDM2 y el MDM2 hace una ubiquitinación del P53. Eso favorece que el P53 salga al citoplasma y allá es actuado por el sistema proteosomal donde es destruido, lo que garantiza que la vida media del P53 es extraordinariamente corta. El regulador debe ser regulado, en este caso el MDM2 también es regulado, y nuestra vieja amiga la ATM, el gen de la ataxia telangiectasia, es un factor importante en la regulación del MDM2. Ella, por una fosforilación inactivante, inactiva el MDM2, o sea que inactiva el inactivador del P53. Otro sistema de inhibición del MDM2 es el ARF, que forma complejos que de alguna manera secuestra el MDM2 en los nucleolos, evitando que tenga interacción con el P53. Pero, ¿cuáles son las señales que activan el P53? Ya hemos visto un poquito de eso, pero yo quiero gastarle unos segundos a ese tema. Aquí tenemos el P53 en la vía central y en general el P53 es estimulado por estímulos genotóxicos, o sea que dañan el DNA, exceso de factores de transcripción como el E2F1, desmetilación del DNA, presencia de radicales derivados de la sintasa de óxido nítrico, alteraciones que afecten la síntesis del RNA, daño en la síntesis del DNA, hipoxia, daño genómico, telómeros cortos, imbalances en la señalización, etc. Una serie de cosas que, llamémoslo así, son estreses celulares, situaciones indeseables en una célula. Y no son todos, estos no son todos, hay varios más. Yo los ilustro aquí como estrés X y estrés Y, que son esencialmente estreses que no logro describir aquí en esta diapositiva, pero todas ellos son situaciones, son noxas, son situaciones que no son convenientes para la célula, que estimulan al P53. Y el P53 ejerce su acción induciendo apoptosis. Esencialmente, todas esas noxas hacen que se estimule el P53, que a su vez estimula la apoptosis, que causa la muerte de esa célula, preservando, protegiendo ese organismo de esa célula que está defectuosa. Tiene el ciclo celular, específicamente en G1, causando un fenómeno que se llama senescencia celular. Un estímulo, por decir algo, genotóxico, pero podría ser de esas otras naturalezas que ya vimos, que estimulan la ataxia telangiectasia o el ATM, aunque no es la única forma de activación del P53. Activa el P53, se activa el P53, que a su vez aumenta la transcripción de factores que van a detener el ciclo celular. Específicamente el más importante, como ya lo he mencionado antes, el P21, es el que más quiero enfatizar, que es un inhibidor de quinasas dependientes de ciclina, que son específicamente importantes en las fases, para hacer la transición entre las fases G1, S, G2, etc. Y este P21 inhibe las quinasas y a su vez, lógicamente, inhibe la actividad de las ciclinas, y eso hace que se detenga el ciclo celular, y lo hace pues esencialmente en la fase G1. Conclusión, y este es tal vez el mensaje fundamental que quiero transmitir: en caso de estrés celular, de una activación del sistema P53 que causa paro del ciclo celular por medio de proteínas, llamémoslo así, que inhiben el ciclo celular, como la P21, y la apoptosis por medio de proteínas proapoptóticas, como por decir algo el PUMA o el VAX.
El efecto del TP53 no es del todo o nada. Yo quiero ilustrarlo con este ejemplo. Supongamos que hay una estructura celular que no tiene ninguna noxa. Probablemente esa célula va a continuar por su ciclo celular y no va a tener una apoptosis apreciable. Supongamos que esa misma célula recibe un poquito de estímulos estresantes, no muchos, pero alguito. Eso causaría un paro en el ciclo celular, una senescencia. Supongamos que tenemos un estímulo genotóxico extraordinariamente fuerte, algo que está causando mucho daño a la célula, que se está causando mucho problema. El P53 ya sí se aumenta en gran cantidad y activa más el sistema y va a generar más que senescencia, va a ir a una parte más extrema, llamémoslo así, a apoptosis. Y eso es importante, porque si no hay P53, las células tumorales pueden recibir considerable daño en su DNA y de todas maneras no defenderse muriéndose o no causando apoptosis. Les habla Mauricio Lema, se despide. Muchas gracias por su atención.